Hola, bienvenidos al segmento de estilo humano del día de hoy. Es muy chévere porque este 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Costurera o el costurero, porque sabemos que en verdad de los dos lados tenemos siempre personas que participan de esta parte tan importante de la industria de la moda. Algo bien interesante con eso es que sí, en efecto, obviamente hoy en día sabemos la importancia que tienen, pero siempre la han tenido, desde el inicio de los tiempos, desde el Paleolítico. Ya teníamos personas que tenían que coser, digamos, las pieles de los animales para poder protegerse. Utilizaban, por ejemplo, los tendones, sí, un poco dark, de lo que sacaban de los animales como hilo, y entonces los huesos como agujas. Así que esta es una manera de trabajar lo que son los textiles y la tela y obviamente las pieles desde el inicio de los tiempos. De ahí las civilizaciones que son las antiguas, por ejemplo, como los egipcios, también utilizaban diferentes tipos de elementos. En este caso sí utilizaban algodones y otro tipo de textiles que eran un poco más, digamos, de las plantas, no tanto de los animales, y se lo ponían de diferentes maneras, en muchas partes también amarrados. La sociedad es un poco más, digamos, más de sociedad, utilizaban ropa de los demás y un poco más desnudos, pero eso fue cambiando con el tiempo. También dice que en Persia fue el primer lugar donde se descubre que realmente se hizo una ropa a la medida, o sea, cosida a la medida. Pasando el tiempo, tenemos Grecia y Roma, que obviamente también la vestimenta fue súper importante, pero como podemos ver siempre en las imágenes, tenía un poquito más como de amarrarse al cuerpo. Fue recién en la Edad Media que se empieza a ver más como un oficio, porque vemos que realmente la vestimenta tenía una importancia grande con respecto, por ejemplo, a los diferentes estilos, los tamaños de las mangas, los corsets más adelante, y con todo eso se unen varias cosas, todo el comercio, no solamente las costureras que tenían que coser esta ropa que por lo general venía siempre un poquito más hacia la gente, los burgueses, digamos, y por eso se crea todo este ecosistema, sino también se vendían telas. También empezó lo que es la comunicación. Los primeros escritos de moda empezaron más o menos en estas épocas. Había unas muñequitas que le llamaban las Pandoras, donde mandaban la ropa que supuestamente venía en tendencia, y todo eso va creando una industria sumamente importante. Pero cuando hablamos de industria, realmente lo vemos entonces en lo que fue la revolución industrial, específicamente a mediados del siglo XIX, que es cuando nace lo que es la máquina de coser, y eso tiene un impulso enorme, pero con eso también viene toda la parte un poco más difícil y un poco más compleja de lo que es todo el sistema, digamos, de este mundo de las costureras, porque al ser algo mucho más masivo y ser algo más industrial, entonces necesitan tener trabajadores. Y ahí es donde entran estas mujeres y estas niñas a trabajar en estas fábricas en Estados Unidos y en Europa, donde digamos que los tratos no eran siempre los mejores, y de ahí se empiezan a crear los gremios y todas las maneras de poder proteger, más que todo en estos países, a estas costureras y costureros que son tan importantes para la industria. Obviamente todo esto va cambiando, pero todavía durante el siglo XX se ve mucho la utilización de modistas, de costureras a la medida específicamente, y a medida que vamos, claro, creciendo lo que es la industria y se va creando lo que es el fast fashion, eso va cambiando un poco. Pero la mano, no importa que tanto se especialice, el tamaño que tienen estas industrias, la mano y la utilización de personal, digamos, que esté cosiendo, siempre va a ser necesario, y por eso es una parte tan importante de la industria de la moda. Aquí en Panamá se tenía un sistema interesante de producción en los años 90 que fue bajando un poquito, lo que se llama maquilas o fábricas, es algo que se quiere iniciar nuevamente, y hay grupos muy interesantes, por ejemplo, como el Atelier Matamoros, que son iniciativas que se hacen en lugares como Santana, por ejemplo, para poder darle herramientas a estas mujeres, porque regresando un poquito a la parte esa histórica, es muy importante que ellas puedan tener esto a mano y poder trabajar desde sus casas, ayudar a la gente con cosas tan simples como poner un botón, hasta como crear toda una colección de moda, por eso también pasa. Y de ahí hemos visto que poquito a poquito va creciendo. La industria de la moda local necesita mucho más de esto, muchas más costureras, muchas más personas que se dediquen a esto, que es realmente un trabajo noble, un trabajo importante, un trabajo que puede ayudar a crecer esta industria creativa, que es tan importante para el país, y como yo digo, es utilitario. Al final del día nosotros tenemos que salir a la calle con ropa, por temas obviamente de costumbres y de leyes, así que ¿por qué no hacerlo con ropa local? ¿Y por qué no apoyar entonces a las costureras? Entonces esto fue Estilo Humano. Felicidades a las costureras en su día el 14 de octubre y nos vemos la próxima.